Grabar. Entendido. Muy bien, bienvenidos a la clase del día de la fecha. Luego de tantos días que tuvimos grabando los videos, subiéndolos a YouTube, o sea, el sábado pasado y el anterior, ¿no? Y bueno, porque por las diferentes actividades que a veces se entrecruzan con nuestro taller y las actividades que hay en la congregación, ¿no? Esto es muchas veces inevitable. Pero bueno, gracias a Dios hoy podemos estar de nuevo aquí vía Zoom. Por eso les pido perdón por el tema del audio de la vez pasada. Las últimas dos clases que grabé, el audio era medio defectuoso. Y esto se debe a que la computadora que tengo es viejita. Y bueno, nada, ya el Señor proveerá. Bueno, vamos al tema que nos refiere el día de hoy. El día de la fecha vamos a ver acerca de los milagros de Jesús, porque el libro de Mateo así lo declara. Miren lo que dice el libro de Mateo. Comienza diciendo de esta manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y quiero hacer un parate simplemente en el primer versículo, donde encontramos a Jesús descendiendo del monte. Y por ahí podíamos pasarlo por alto y seguir con los versículos que siguen, pero estaríamos desperdiciando una de las mejores enseñanzas que tal vez el Señor quiere darnos el día de hoy. Y una de las hermosas enseñanzas que el Señor quiere darnos el día de hoy es acerca de respaldar lo que Él dice. Y de esto tiene que ver mucho con el descender del monte. ¿Qué significa que Jesús estaba descendiendo del monte? Con lo que viene a continuación, ¿sí? Tiene que ver con que es un Jesús que no tan solo dice, sino que es un Jesús que hace. Deja el decir bien, recuerdan los versículos anteriores a estos que dice que él enseñaba como quien tenía autoridad. Así dice en la última parte del capítulo 7 de Mateo, el último versículo, los últimos dos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿sí? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya directamente ese último versículo lo compara a Jesús con los escribas. Los escribas eran, como vimos en los videos anteriores, eran los que traducían la palabra de Dios, los que la escribían, ¿sí? O sea, la copiaban. Esa era la labor del escriba. Copiar literalmente bajo un proceso de consagración absoluta, ellos copiaban la palabra de Dios. Cada vez que se encontraban con la palabra Jehová, dice que ellos debían dejar ir, lavarse, purificarse, lavarse el cuerpo para poder luego seguir escribiendo la palabra de Dios. Tenía un protocolo exclusivo, el poder transcribir la palabra de Dios. Entonces, o sea, acá la palabra de Dios está comparando a Jesús con los escribas. Dice, los escribas eran unas autoridades muy respetadas para aquel tiempo. Entonces dice, Jesús enseñaba, dice, no como los escribas, sino como quien tiene autoridad. O sea que los escribas entendían la palabra, escribían la palabra, respetaban mucho la palabra de Dios, pero no la vivían. Sin embargo, compara a Jesús como diciendo, este enseña como quien tiene autoridad. Claro que tiene autoridad. La palabra de Dios tiene una autoridad absoluta, ¿sí? La palabra de Dios es la que por sí sola tiene autoridad. La Biblia por sí sola tiene autoridad, autoridad para ministrar mi vida, para cambiar mi vida, para renovarme, para transformar mi vida. Y es la palabra de Dios la que tiene la autoridad absoluta. Ahora,
Dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. Esto le asombraba a la gente que estaba escuchando, pero no tan solo este proceso va a quedar ahí, sino que Jesús ahora desciende del monte con aquellas personas que habían escuchado su gran discurso, ¿sí? Que leímos del Sermón del Monte, desde el capítulo 5 al 7 hemos leído el Sermón del Monte, como Dios da una nueva interpretación a la ley dada a Moisés. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que Jesús ahora desciende del monte para hacer realidad esa palabra, para respaldarla con hechos. Ya tan solo esto debería eh, hablar a nuestras vidas. ¿Nosotros verdaderamente hacemos lo que decimos? Nosotros proclamamos una fe, pero verdaderamente vivimos conforme a lo que proclamamos. Entonces, sinceramente, el primer versículo ya nomás nos enseña grandemente, ¿sí? Porque el Señor va a empezar a respaldar con milagros lo que Él había dicho, a demostrar su poder en acción, en el llano. Ahora dice, cuando descendió del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, el primer milagro de Jesús. Como vemos en pantalla, lo que dice, los primeros milagros de Jesús, relatados aquí, en el libro de Mateo, ¿eh? Puntualmente, porque antes, creo que es en el capítulo 5 o en el capítulo 4 o 5, dice que había muchas personas que eran sanadas por Jesús. Entonces su fama se empezó a extender por las regiones donde él caminaba. ¿Sí? Sin embargo, aquí puntualmente son los primeros milagros de Jesús que relata el libro de Mateo. Ahora, como vemos aquí, este es el primer milagro. El primer milagro es una persona con cualidades particulares como la que vemos en la imagen. ¿Sí? El primer milagro de Jesús tiene que ver con el milagro de darle sanidad a un leproso. Este leproso, ¿sí? Tiene mucho para enseñarnos, ¿sí? Que les voy a pedir que mañana puedan asistir a la congregación. Sí, mañana voy a hablar puntualmente de este milagro, del milagro que Jesús hace en la vida de este leproso. Podemos hablar mucho, largo y tendido, ¿sí? Pero quiero generarle expectativas para el día de mañana. Sin embargo, voy a diagramarles para que usted en la mente tenga, tenga presente qué es lo que está sucediendo en Mateo 8. Jesús desciende del monte, va a respaldar con milagros, entonces empieza a hacer milagros. Entonces en el capítulo 8 que me voy a encontrar, con 6 milagros me voy a encontrar a lo largo del capítulo 8. Y también, capítulo 9, también vamos a encontrar otros 6 milagros más en el capítulo 9. Pero en este capítulo vamos a encontrar el primer milagro, que es el del leproso. El segundo milagro, que es el del siervo del centurión. El tercero, que sana a la suegra de Pedro. Después el libro declara que hace muchos milagros, dice que le traían endemoniados y personas enfermas, y él los sanaba. Luego, como quinto, tenemos que Jesús calma la tempestad, y como número 6, Jesús echa fuera un demonio que está escrito en el libro de aquí de Mateo. La lepra era una enfermedad incurable, como vemos ahí en la imagen, ¿sí? Una enfermedad que directamente no tenía esperanza, no había manera de poder curarla. Tener lepra era una sentencia de muerte. Jesús lo toca a este leproso, cuando la ley no le permitía que esto sea posible. La ley que Moisés había escrito decía que nadie podía acercarse a un leproso. Sin embargo, este libro de Mateo dice que Jesús toca
al leproso. Jesús lo toca, ¿sí? No se aleja, sino que él ve con compasión al leproso, se acerca y dice que lo toca. Y la verdadera, el verdadero eh, énfasis que hay que hacerle a este texto es que Jesús primero lo toca y después le habla. Y hay mucho, mucho, mucho para que el Señor nos enseñe a través de esto, de esta enseñanza, ¿no? En los capítulos 13 y capítulo 14 del libro de Levítico, allá por el Antiguo Testamento, en los primeros libros, en el Pentateuco, si vamos a encontrar en el libro de Levítico 13 y capítulo 14, vamos a encontrar la descripción de lo que significaba ser leproso en los tiempos de Jesús. ¿Sí? Eran personas marginadas, eran personas a las cuales no se les acercaba, eran personas que tenían particularidades físicas, ¿sí? Para poder estar, no pasar desapercibidos. ¿Sí? Por ejemplo, dice que rasgaban sus vestidos. ¿Sí? Entonces, es impresionante. Si alguien tiene el micrófono prendido, yo no puedo ver quién es, pero si hay alguien que tiene el micrófono prendido, por favor apáguelo. No, no se interponen, ahí está, así no se interponen los dos micrófonos. Así que este sería el primer milagro de Jesús. ¿Sí? Vamos a hablar mucho más el día de mañana. Vamos con el segundo milagro. El segundo milagro, ahí aparece el siervo del centurión. El centurión. Para esto quiero explicar un poco quién era un centurión. Un centurión romano. Dice que un centurión era un soldado romano con rango y autoridad. Un centurión romano era una persona que tenía autoridad, ¿sí? Y tenía un rango dentro del ejército romano. La particularidad para distinguir a un centurión era que tenía un casco con una cresta, se presume que era de color rojo, ¿sí? La espada que tenían los romanos habían creado una espada que se llama gladiatus, que la espada era muy diferente a las espadas que en aquellos tiempos eh, tenían para combate. Era una espada que tenía, eh, era una espada que era relativamente corta, no era una espada muy pesada, pero era una espada que tenía la particularidad de tener filo de las dos partes, de los dos costados de la espada. Dice que la espada no era grande, era liviana, y esto permitía una manipulación mucho más superior para aquellos tiempos, para el combate en sí. Esta espada dice que podía formar parte de unos 90 grados cuando uno la tomaba y estaba en pleno combate, podía estar a 90 grados, lo que otras espadas que al tener más peso no le permitían. ¿Sí? Ellos habían diseñado particularmente una estrategia para lo que es los ejercicios de guerra muy particulares. La vestimenta de este tenía en común y diferente a los demás soldados, el centurión, que tenía la espada del lado izquierdo. ¿Sí? Tenían la espada del lado izquierdo, entonces era una, una pechera de cuero, ¿sí? Que también por arriba tenía hierro, pero tenían una pechera de cuero abajo, la pechera de cuero ya directamente tenía para que la espada vaya ensartada del lado izquierdo. Dice que lo que era diferente a los demás, era que estaba del lado izquierdo, los demás la tenían del lado derecho. Bueno, el centurión romano está ahí y no está por casualidad,
está para enseñarnos absolutamente un montón de cosas. El centurión romano viene de que él tenía a cargo una centuria. ¿Qué significa una centuria? Una centuria eran 100 soldados que estaban a cargo de él, 100 soldados que estaban bajo su autoridad. Por eso él, al encontrarse con Jesús, le dice, yo soy hombre de autoridad, yo le mando a mi siervo que haga esto y lo hace, que me traiga otra cosa y me lo trae, que le doy órdenes y las saben cumplir. Soy hombre de autoridad, le dice Jesús. Entender que vos sos el que verdaderamente tiene autoridad por sobre la mía, por sobre todo el imperio romano, por sobre toda autoridad que hay en la tierra. Creo en la tuya, en tu autoridad. Y la palabra clave que nos enseña la historia del centurión romano debería ser autoridad, ¿sí? Demostrándole, mira, acá puse, era un hombre sujeto a autoridad, lo cual queda demostrado en estos textos, queda demostrado en esos textos, ¿sí? Porque él hace precisamente énfasis en la autoridad. Sin embargo, dice que él reconoció la autoridad de Jesucristo, ¿sí? Que Jesucristo tenía autoridad sobre él. Hay cosas que maravillan a Jesús. Por ejemplo, aquí, en estos versículos, encontramos cuando él le dice, no es necesario que entres en mi casa para sanar a mi siervo. El siervo era su sirviente, ¿sí? Él estaba preocupado por su sirviente, ¿sí? Por su criado. Aquí el texto bíblico habla, si no me equivoco, de siervo. El siervo, sí, no criado, el siervo. Era alguien que estaba a cargo de él y él se ve que era muy allegado a esta persona y le afligía porque estaba enfermo, ¿sí? Entonces le clama a Jesús, ¿eh? Y sin embargo Jesús, él reconoce la autoridad de Jesús y Jesús le dice, hay algo que le llama la atención porque le dice, yo no soy digno de que vos entres a mi casa, sino di una palabra tuya y bastará para sanarlo. Entonces Jesús se maravilla por lo que está escuchando y dice, wow, no, no, no escuché nunca tanta fe acá en Israel, en esta tierra, en este pueblo, en lo que llevo de ministerio, no había escuchado tanta fe, que alguien crea que con mi palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene autoridad, que con mi palabra pueda ir lanzada, ¿sí? Como si fuese una flecha hacia la persona para que reciba autoridad, para que reciba sanidad. Y esto tiene que ver con que el centurión creyó y esa fe dice que maravilló a Jesús. Pero miren lo que encontré en Mateo 6:6. Dice, y estaba asombrado, otra vez, la palabra ahí es maravillado. Y estaba asombrado, pero en el original es maravillado y tiene la misma condición que la misma que la del centurión. Pero esta vez dice en Mateo 6:6 que estaba maravillado por la incredulidad de ellos y recorría aldeas de alrededor enseñando. Dice que él está hablando puntualmente ahí que había un pueblo que no creía. Y esto lo maravilló al Señor. Contrariamente como lo que había maravillado a Dios, a Jesucristo, contrariamente a lo que había experimentado con el centurión. O sea, a Dios lo maravilla nuestra fe, pero también le maravilla ver la incredulidad de las personas. Ahora está en cómo cada uno de nosotros debemos preguntarnos cotidianamente cómo queremos maravillar a nuestro Señor Jesús. Queremos maravillarlo a través de la fe que tengamos en Él, o maravillarlo a través de no creerle, abstenerse, ser incrédulos y
tratar de solucionar nuestras dificultades por nuestros propios medios. Es importante poder maravillar a Jesús a través de la fe, ¿sí? Luego también nos podemos preguntar cómo nos comportamos con las autoridades delegadas por Dios. ¿Cómo nos comportamos con las autoridades delegadas por Dios? Esta historia del centurión que estaba bajo autoridad nos enseña acerca de la autoridad. Cómo nosotros nos comportamos frente a las autoridades delegadas por Dios. Estoy hablando no tan solo de las autoridades terrenales, sino las cotidianas que vemos, la policía, ¿sí? Nuestros jefes, nuestros empleadores, ¿sí? Que son personas que están en autoridad sobre nosotros, sino también cómo nos comportamos con las autoridades dentro de una congregación. Conozco muchas personas y solía seguir a una persona que hace evangelismo, ¿sí? Una persona que congregaba en la iglesia de la Cruz, ahí en Tablada. Y era una persona que tenía muy buenas ideas para evangelizar, demostrando el amor así, fervientemente, el amor hacia el prójimo. Y me encantaba, pero últimamente empecé a ver cómo se empezó a desviar esta persona del eje y empezó a no reconocer la autoridad dada por Dios sobre el orden que Dios le da a una iglesia. Entonces lo dejé de seguir y verdaderamente entristece mi corazón saber que hay personas que comienzan bien, pero que terminan mal, ¿sí? No reconocer autoridad es no tomar en cuenta la historia del centurión. La historia del centurión está ahí para enseñarnos acerca de las autoridades y a poder someternos a autoridad. Y creo que cuando no hacemos eso, nos desviamos, caemos, pecamos, y bueno, nuestro fin solo lo sabe Dios. No lo voy a decir yo, sino eso le corresponde a Dios con cada una de las personas que lo hacen. Sin embargo, el consejo de parte de Dios en la historia del centurión está aquí en Mateo 8 para enseñarnos acerca de la autoridad que debe haber porque es dada por Dios y es el ejemplo a seguir la palabra de nuestro Dios. A ver, después tengo los versículos 11 y 12, ¿sí? Que dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino los hijos del reino serán echados a tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego de la historia del centurión romano, se encuentran estos versículos. Pero ¿qué es lo que quiere enseñarnos aquí Jesús? Lo que nos quiere enseñar a través de este dicho Jesús es que muchos vendrán del oriente. Significaba que el centurión romano, como lo estoy diciendo con estas palabras, el centurión romano, no pertenecía al pueblo judío, ¿sí? El centurión romano era un gentil. Recuerdan que en las clases anteriores vimos lo que era gentil. Las personas gentiles eran las personas que no pertenecían al pueblo judío, pero que se habían convertido o tenían interés por convertirse al judaísmo. Sin embargo, no pertenecía, ¿sí?, a lo que significaba el pueblo judío. Entonces era considerado un gentil. Ahora, ¿por qué hace referencia a Jesús que vendrán de otros lados y se sentarán, dice, con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos? ¿Por qué está hablando? Está
está declarando de que Abraham, Isaac, Jacob son la descendencia judía. Entonces, Jesús vino para toda la humanidad, pero el plan era de que el pueblo judío, el que había recibido la promesa a través de Abraham, para que él la comunique a toda la tierra. Sin embargo, el pueblo judío se cerró en sí, ¿sí? Y no compartió las bondades de Dios. Entonces, todo lo contrario. ¿Qué hicieron? Se hicieron fuertes entre ellos y no comunicaron, no expandieron. Entonces, es necesario que, es por una de las tantas cuestiones también que Dios eh, obtiene el segundo plan que tenemos hoy acerca de la evangelización, ¿sí? Pero bueno, esto sería otro tema, pero para que lo podamos entender en el contexto correcto, por eso el versículo dice, más los hijos del reino serán echados en tinieblas. ¿Quiénes son los hijos del reino? Todos aquellos que le estaban oyendo, que eran judíos, ¿sí? Que estaban escuchando, que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento, habían escuchado de la historia de Moisés, ¿sí? De cómo había libertado Dios al pueblo del gobierno de Egipto, habían escuchado y eran descendientes de Abraham. Entonces, por eso dice, eh, hace esa comparación con los que son del reino. Los que son del reino, los que verdaderamente tendrían que creer, no creen. Sin embargo, vienen de otros lados y creen. Eso es lo que está diciendo lisa y llanamente Jesús. ¿Sí? Ahora, a ver, saco esto, que me dice, me quedan 10 minutos. Bien, ahora, luego viene el milagro de sanar a la suegra de Pedro. En estos versículos podemos encontrar, y en este milagro, algo particular, y es hermoso. Y algo particular y es hermoso, que es acerca de que, está loca la computadora, hace cualquier cosa, acerca de que esta mujer recibe sanidad, pero no tan solo recibe la sanidad, sino que también dice que luego de recibir la sanidad, dice que Jesús le toma, proclama que salga la fiebre de esta mujer, y la fiebre dice que la abandona, ¿sí? Sin embargo, dice que luego de esto, de este suceso, que dice que la mujer le empezó a servir a Jesús, empezó a servir. Entonces, era una manera de tener gratitud para con aquel quien le había salvado, le había sanado en aquel tiempo. Y esto es hermoso saber de que cuando podemos servir a Dios, porque Dios ha hecho algo grandioso en nuestra vida. Y esto nos enseña esta historia, ¿sí? El recibir la sanidad, no quedarse con eso, sino que a través de, luego de recibir la sanidad, empezar a servirle al Señor con corazón sincero. El cuarto milagro, le traía muchos para sanar y liberar. Así dice, ¿sí?, el libro de Mateo. El Señor empezó a hacer grande su fama aquí en la tierra. El 8, del 18 al 20, dice los que querían seguir a Jesús, ¿sí? Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el hijo del hombre, no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús estaba diciendo claramente, yo soy dueño de todo el oro, de todo, porque Dios es Dios creador, pero sin embargo Él está diciendo lo que cuesta verdaderamente seguir a Jesús, ¿sí? Hay un costo a pagar cuando seguimos a Jesús. ¿Alguna vez evaluaste ese costo? ¿Alguna vez te pusiste a pensar
wow, cuánto supuestamente pierdo, pero gano en sí, ¿sí? Por seguir a Jesús. Jesús hace mención que no tiene dónde reposar su cabeza, no tiene nada material. A pesar de ser el creador de todo, seguir a Jesús no es un camino de interés. Por el contrario, ¿sí? La retribución que puedas conseguir es solamente por amor a Dios y a su obra. ¿Sí? Nosotros seguimos a Jesús no por lo que vamos a ganar monetariamente, sino por lo mucho que el Señor nos va a bendecir espiritualmente. Mateo 8, del 21 al 22 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. ¡Wow! ¿Qué significa que los muertos entierren a los muertos? Hay una... Esto es claro, no es muy difícil para poder entenderlo. Se trata simplemente de que este joven, que era seguidor, era discípulo, quería volverse a su vida cotidiana. ¿Sí? Por eso dice, déjame que entierre primero a mi padre. No significa que el padre estaba enfermo, no significa que el padre había muerto y él quería enterrarlo, no, no significaba eso, sino que por las costumbres que había en esa época, ¿sí? Que él primero quería que servirle a su padre terrenal, cumpliendo la ley, ¿sí? Servir a su padre no sé, tal vez haya tenido una empresa o haya tenido un oficio, entonces él quería volver a ocuparse hasta que su padre no esté más, su padre terrenal, haya muerto y después sí volverse al Señor a servirle a Dios o a seguirle. Sin embargo, Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Deja que esas personas que no me conocen, que están muertas espiritualmente, se ocupen de eso. Nosotros vamos a ocuparnos de la obra. Primero, lo que le estaba diciendo Jesús, ¿sí? A nosotros vamos a ocuparnos de la obra. Primero lo primero. Y esto tiene que ver con qué vamos a priorizar de ahora en más cuando le conocemos a Jesús. ¿Qué priorizamos? ¿Sí? Vamos a priorizar el servir en la obra de Dios, ¿eh? Y esto tiene que ver con el orden que le pongamos, el orden prioritario que pongamos en nuestra vida. Es muy, pero muy importante. ¿Sí? Después dice Jesús, le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y nosotros vamos a ocuparnos verdaderamente de lo que verdaderamente vale la pena, que es de la obra, de hacer la obra, de extender el Evangelio y de no de la muerte, sino vamos a ocuparnos de la vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ese discípulo. Luego, como quinto milagro tenemos la tempestad. Dice que Jesús calma la tempestad. Ustedes habrán leído de que iban en una barca, se empezó a mover para todos lados y, Señor, Señor, ¿no ves que moriremos? ¿Sí? Calma la tempestad, ¿sí? Entrando en una barca y sus discípulos le siguieron y aquí las olas eran fuertes y entonces los llaman, Señor, Señor, sálvanos, que vamos a morir. Señor, sálvanos. Entonces dice que Jesús se reincorpora, primero, nada puede robarle la calma a Dios porque Dios es Dios, y en esto lo estaba demostrando porque dice que a pesar de la tempestad que había, el Señor estaba durmiendo, lo que muestra también el 100% hombre que era también porque estaba cansado, ¿sí? Que semejante tormenta que había, el Señor seguía durmiendo, lo que habla de su humanidad también. Pero luego saca su segunda autoridad, que es la autoridad divina, y manda a callar la tempestad, los mares, y dice que se detuvo y hubo una gran bonanza, entonces todos se maravillaban, Señor, ¿cómo hiciste esto? Y esto tiene que ver con Génesis 1.28. Génesis 1.28 es lo que el hombre perdió a través del pecado, ¿sí? Que Dios en el huerto del Edén le dice esto a Adán, y los bendijo Dios,
y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿sí? Y señorar los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven en la tierra. Esto es una característica que el hombre pierde a través del pecado. Cuando entra el pecado en Adán, pierde esta autoridad. Y Jesús lo que hace, cuando calma la autoridad, manda a callar a los vientos, era la autoridad de sojuzgar ¿eh? a cualquier fenómeno aquí en la tierra. Entonces Dios es como que nos enseña a través de eso, wow, lo que hemos perdido a causa del pecado. Luego tenemos el sexto y último, es el endemoniado gadareno, ¿sí? Y en esto podemos encontrar la enseñanza del Señor acerca del poder que tenía Jesús para poder sanar a las personas, ¿sí? Y poder liberar, ¿sí? Creemos en Casa de Jesús Loma del Mirador en la liberación y creemos que Dios hace verdaderamente libre a las personas. Así que bueno, este fue la enseñanza del día de hoy. Esperemos la semana que viene. Estaremos con aquí en la misma hora, escudriñando las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 9 en adelante. Así que sigan adelante, los espero mañana para poder compartir la palabra de Dios todos juntos en la congregación, ¿sí? Y dejar que el Señor nos sorprenda, como lo suele hacer cada día. Mañana tenemos Santa Cena, así que los espero a cada uno de ustedes, ¿sí? Así que bueno, los bendigo hermanos, y nos vemos